Muy bien, compañeros, pues estamos la mayoría, así que podemos iniciar nuestra sesión del día de hoy. A todos nuevamente, muy buenas tardes. Para iniciar con nuestro curso, compañeros, es necesario establecer la definición de algunos conceptos mismos que nos van a ayudar a entender la visión propiamente del curso. Como saben, los cursos que anteceden a este, incluyendo las teorías de control, ¿verdad? Siempre manejaron o intentaron manejar una visión del control un poco individualizada desde el punto de vista de cuál es la necesidad a satisfacer o el sistema, qué necesidad debe satisfacer, pero no como tal su integración del control ya en un sistema completo o en un sistema que sea funcional, ¿verdad? Hacia los fines de un proceso productivo o bien a la realización de una tarea en términos generales. En este caso, compañeros, nosotros vamos a trascender un poco en ese sentido y vamos a tratar de dar una visión a lo que es el diseño de sistemas de control, pero más desde un punto de vista instrumentación, operación o bien funcionalidad y su implementación en términos industriales. Y es que miren, en la actualidad, si bien la integración de sistemas de control en plantas permiten el desarrollo adecuado de procesos productivos, debe entenderse que muy difícilmente estos se instalan de forma individual y mucho menos con fines de baja producción. Algo muy distinto a lo que nosotros hasta el curso anterior, de cierto modo, pues hemos manejado. Es decir, tratamos de ver de manera individualizada una tarea o una meta a resolver y después ya tratamos de ver si esto va a estar en una línea de producción, si va a ajustarse a pues algo que va a estar continuamente operando, entre otras cosas. Esto, bueno, lo que estamos mencionando desde un punto de vista o desde un criterio que se asocia a la rentabilidad, la sustentabilidad, confiabilidad, seguridad, entre otras cosas. Es decir, dentro de los sistemas que hemos analizado más matemáticamente que otra cosa, pues no hemos visto la cuestión de la rentabilidad, ¿o sí? No hemos visto si esto se puede implementar, si esto va a ser factible en una línea de producción, si es económicamente costeable, entre otras cosas. Ajá. Por otra parte, un sistema que se construye con el fin de satisfacer una necesidad en común, por ende implica la interacción también con otros sistemas. Es decir, si nosotros ponemos un poco de atención a la mayoría de los sistemas que nos rodean, no son lazos de control simples retroalimentados, son sistemas que están interactuando entre varios instrumentos, entre varios dispositivos para lograr ese fin común o esa tarea en común. Finalmente y adicionalmente existen casos particulares donde la dinámica del sistema implica inevitablemente la integración de otros con configuraciones especiales. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Si nosotros ponemos atención, por ejemplo, al DPI que vemos en pantalla, podemos notar que tenemos un número, ¿verdad?, superior de varios instrumentos, por ejemplo, bombas, válvulas, entre otras cosas, y no solamente lo que, por ejemplo, aquí podría suceder como un lazo de control simple retroalimentado, ¿no? Pero estos a su vez están comunicados con otras partes del proceso, en alguna configuración especial, entre otras cosas. Por tanto, surge la necesidad de generar nuevas disposiciones de todos estos instrumentos, lo cual nos llevará a lo que atañe a nuestro curso, es el análisis de las estrategias de control. Fíjense, dado lo anterior, es decir, la necesidad
de recurrir a sistemas mucho más complejos, mucho más elaborados, es imprescindible que surjan necesidades nuevas, donde los sistemas tradicionales se vuelven de tipo multivariable y o de tipo multilazo. Entonces ya no solamente vamos a tener un lazo simple retroalimentado en el que estemos monitoreando y manipulando una sola variable de interés, sino que pueden ser varias que dependan de ese mismo lazo o de varios lazos que estén conectados o comunicados entre sí. Y pues bueno, mismos que a su vez pueden implicar configuraciones especializadas respecto a la dinámica que resuelven y a su vez las capacidades de los elementos que los componen, entre otras. A dichas configuraciones normalmente se les conoce como estrategias de control, donde el objetivo principal que satisfacen es distribuir bajo ciertas reglas y criterios dos o más elementos que cumplen una de las operaciones básicas del control para garantizar con éxito pues esta tarea. Es decir, compañeros, si ustedes recuerdan, hasta el semestre pasado nosotros concretamos una visión de lo que es el desarrollo de sistemas de control bajo la idea de las dos posibles configuraciones que estos pueden tener, como en el caso A o en la figura A, ¿verdad? Enlazo abierto, o bien, como es el caso B, en configuración cerrada o simplemente retroalimentada. Ambas, ¿verdad? O en ambas presentando solamente para un instrumento o uno de sus componentes la posibilidad de desarrollar alguna de las operaciones básicas del control. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Medición, decisión y acción, ¿verdad? Podemos notar en la primera configuración que tenemos la decisión que se lleva a cabo a través del controlador y solamente una acción, elemento que está implícito y, y localizado entre el controlador y el proceso o la planta, ¿verdad? ¿Cuál es la acción? Es el elemento final de control, el actuador, entre otros nombres parecidos. Por otra parte, cuando tenemos la configuración simple retroalimentada, hablamos de que tenemos una decisión, tenemos la acción implícita en el centro, ¿verdad? Y una medición. Pero ahora nos dicen que vamos a tener más de una cosa, ¿va? Es decir, más de cualquiera de las operaciones. Si lo vemos en un diagrama de flujo, tenemos el bucle que representa el lazo de control cerrado, ¿verdad? Tenemos medición, decisión y acción. Y ese bucle está ahí funcionando, 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 no de manera infinita, pero sí al menos mientras esto esté energizado. Y nos dicen que sí podemos implementar más de cualquiera de estos en la operación de este bucle, ¿verdad? Ahora se llamará estrategia. Veámoslo de la siguiente manera. Las estrategias de control más utilizadas son el control en cascada, el control por acción precalculada, el control por razón o relación, el control de tipo selectivo y por sobreposición y el control por rango dividido. Cabe mencionar que esta será la secuencia en que las iremos abordando a cada una de ellas, en donde debe entenderse que la estrategia de control es independiente a las técnicas de control que pueden ser empleadas. Si bien la noción de su implementación puede asistirse de un proceso clásico basado en condiciones de modelado matemático, técnicas de sintonización, análisis, entre otras cosas, no debe omitirse o olvidarse que los criterios de diseño se asocian más
a las dinámicas y o personalidad del proceso y las capacidades de los elementos que pueden emplear. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nosotros, compañeros, sabemos, ¿verdad?, que podemos contar con un lazo de control simple retroalimentado, ¿verdad?, para satisfacer una necesidad. ¿Por qué el simple retroalimentado? Pues porque obviamente los beneficios que brinda son mayores a la configuración en lazo abierto. Y nos está diciendo que no debemos confundirnos ni llamar a lo que hay dentro de mi controlador, que en otras palabras es una ley de control, ¿verdad?, o una técnica de control, como puede ser el on-off, como puede ser el PID, como puede ser el GPI, como puede ser el par calculado, como puede ser modos deslizantes, redes neuronales, control difuso, control predictivo, entre otros, con la configuración a la que llamamos lazo cerrado. Y si en esta, llegado el momento, compañeros, yo integro otro control, claro, siguiendo alguna disposición en particular, si yo integro otra, ¿verdad?, elemento de acción, o integro otra elemento de medición, con alguna disposición estratégica en específico, pues específicamente el nombre nos lo está diciendo, esto se convierte en una estrategia. En pocas palabras. Normalmente hacemos una analogía de lo que estamos hablando de la siguiente manera. Imaginen que ustedes tienen un equipo de fútbol, compañeros. Normalmente en un equipo de fútbol solamente tenemos 4 posiciones principales, ¿verdad? Portero, defensa, medio y delantero. ¿Qué pasaría si solamente tengo un jugador para cubrir cada una de esas posiciones? ¿Podría yo tener alguna alternativa? Pues no, ¿verdad? Porque no hay manera de ponerlos en otro lugar. Sin embargo, si voy a una visión clásica del equipo, pues puedo tener varios defensas, varios medios, varios delanteros, como yo lo quiera poner. Y entonces ahora sí suena lógico que diga, tengo a mis jugadores distribuidos de manera estratégica, ¿no? Hay una estrategia implícita en la distribución de los instrumentos. Lo mismo pasa aquí, por eso estamos llamando estrategia a un conjunto de instrumentos que pueden ser 2 o más elementos de decisión, 2 o más elementos de acción, 2 o más elementos de medición, ya sea como lo estuvimos mencionando o todos a la vez. Nos vamos a dar cuenta que hay estrategias muy simples y hay estrategias muy elaboradas, ¿no? Y a eso le llamamos estrategia. Porque la palabra lo dice, hay una distribución estratégica de lo que nosotros estamos proponiendo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, compañero? Yo, profe, una pregunta. Sí, dígame. Dentro de esta estrategia, profe, ¿también se contempla lo que es el sistema instrumentado de seguridad? Para ¿Forma allá parte vamos, también? Ah, ok, vale. para allá vamos, pero es muy buenas observaciones. Miren, compañeros, ¿cuál es una de las situaciones y o condiciones que puede implicar el hecho de recurrir al uso de más instrumentos? Bueno, pues sin duda alguna, el hecho de generar propuestas mucho más elaboradas en términos de todo lo que va a componer nuestro sistema final de control. Es muy común, compañeros, que un sistema enfocado
en la transformación de materia prima para la obtención de un producto o la realización de tareas muy complejas y elaboradas, requieran la asistencia de varias estrategias. Es decir, imaginen que si un bloque de color naranja representa una estrategia, pues nosotros podemos llegar a ver algo como esto. Estrategias que están conviviendo entre ellas, cada una con un objetivo en común, pero donde todas sirven a un propósito compartido. Y a esta nueva visión de conjunto nosotros le llamamos arquitectura, donde una arquitectura puede tener dos alternativas o inclusive dos posibles nombres con los que también se puede conocer: centralizado y distribuido. Ahora, si nosotros empezamos a tomar una noción lógica de todo lo que esto implica, estarán ustedes de acuerdo que ya tengo muchos instrumentos, o puedo tener muchos instrumentos incluidos o implícitos en todo esto que veo, ¿verdad? Significa que puedo tener la dependencia de varios suministros, tanto para los instrumentos, así como para el proceso, condiciones que pueden implicar un cierto riesgo, entre otras cosas. Por eso es que podemos notar, ¿verdad?, que las alternativas de la visión del control que nos están presentando, tanto la centralizada como la distribuida, recurren a centros de monitoreo en los cuales, como menciona su compañero, está implícita también la necesidad de instrumentos que tienen que ver con la seguridad, instrumentos que tienen que ver con la generación de condiciones de restricción, el manejo y gestión de los paros de emergencia, tanto parcial como total de toda la planta, entre otras cosas. Ahora, ojo compañero, a eso no necesariamente se le denomina estrategia como tal. Las estrategias es la distribución específica de instrumentos que realizan las tres operaciones básicas del control para satisfacer una necesidad. Y cuando ya tenemos muchos, surge la necesidad de sistemas que complementen, gestionen y o administren su funcionamiento. Y a eso le llamamos complementos. Complementos que están implícitos en el desarrollo de esquemas, arquitecturas mucho más elaborados, ¿verdad?, como lo que vemos en pantalla. ¿Queda claro, José Alberto? Sí, profe, sí. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Muy bien. Y bueno, vemos lo que dice al pie de página en ambos casos, debido a que en la realidad es inevitable la integración con instrumentación adicional, el uso de más estrategias, sistemas de control, sistemas de seguridad, monitoreo, entre otras cosas. Al resultado final se le conoce como arquitectura de control. Podemos mencionar que actualmente, compañeros, gracias por un lado a los avances tecnológicos y otro por las ventajas que brinda el desacople de los sistemas, el desacople de los grados de responsabilidad, vivir en un esquema centralizado es no difícil de encontrar, pero menos poco probable que actualmente se implemente. ¿Por qué? Antiguamente en ese control de los
noventas, a lo mucho principios del año 2000, pues le dejaban toda la responsabilidad a un solo equipo de procesamiento. ¿Por qué? Porque pues empezó el boom, ¿verdad? De el aumento significativo de la memoria en los dispositivos de procesamiento, tanto memoria de resguardo como memoria de procesamiento, entre otras cosas. Sin embargo, oh sorpresa, se le dejaba toda la responsabilidad a un solo sistema y cuando éste fallaba, fallaba todo. Entonces, cuando tenemos un esquema de tipo distribuido, tenemos las alternativas desde una visión modular de poder continuar con el proceso a través de los elementos restantes o de los elementos que siguen operando sin verse afectados porque alguno fue detenido o alguno se paró por alguna circunstancia, entre otras cosas. Vuelvo a repetir, no significa que no exista ya la implementación de los sistemas centralizados. Sin embargo, es mucho más beneficioso a la larga tener un sistema distribuido que uno en esas condiciones. Y ahora, compañeros, resulta que gracias también a los avances tecnológicos en muchos rubros, considerando que los cuadros rojos representan sistemas que guardan algún tipo de arquitectura, también podemos generar una nueva clasificación o podemos recurrir a la propuesta de una nueva clasificación a lo que llamamos o podríamos interpretar como un sistema de tipo escala. Es decir, finalmente, la integración de diversas arquitecturas que implican sistemas de trabajo, bases de datos, interfaces, sistemas de manejo remoto, sistemas de minería de datos, sistemas de gestión de alarmas, entre otras cosas, nos permite construir la visión de un sistema denominado SCADA, que viene de la idea de supervisión, control y adquisición de datos. Lo más, digamos, al menos actualmente hablando, lo que puede englobar a todo lo que mencionaba. ¿Por qué, compañeros? Porque físicamente, imagínense que aquí en esta foto que vemos, ¿no? Pues un cuate anda por aquí caminando y tendría que ir hasta acá arriba a ver si está un medidor de alguna variable que está montada en campo, si está funcionando, ¿no? Y luego tiene que volver a regresar. Pues obviamente eso no es posible, ¿no? Además, gracias a esto, una nave industrial que está localizada geográficamente en otro punto respecto a otra que corresponde a la misma empresa o que le da servicio a dicha empresa, son las condiciones en las que se pueden comunicar, en las que un proceso, un producto puede estar ahí siendo monitoreado, puede estar siendo controlado, entre otras cosas. Sobre todo esto también lo vemos en la parte de la producción y o manejo de combustibles o cosas de alto riesgo. Pues, ¿para qué vamos a estar ahí frente al equipo poniéndonos en peligro cuando podemos hacer una supervisión, control y adquisición de datos para luego poder tener auditorías, entre otras cosas, sin ningún problema? Hasta aquí queda claro. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que quiera compartir? Bien, compañeros. Por tal motivo, con todo lo que nosotros estamos diciendo, compañeros, mencionaba en el otro grupo, y pues es lo mismo aquí, que es el momento en que
ustedes tienen que empezar a abandonar un poquito, no lo que han aprendido ni nada de eso, sino esa visión individualizada que representaba el análisis de los sistemas todavía hasta la asignatura de control de procesos 1. ¿Por qué, compañeros? Porque ustedes podrán darse cuenta que nosotros podemos ser muy buenos, ¿verdad? No, pues yo soy re bueno haciendo la ley de control. Pues sí, pero eso solamente corresponde a un bloquecito que puede estar conviviendo con un sinfín de bloquecitos, imagínense, dentro de una línea de proceso grandísima. Es por ello que aquí, compañeros, toma un poco de sentido las dos vertientes principales en las que nosotros vamos a dividir nuestro curso. Número 1, el análisis, compañeros, tanto por criterios de diseño, operación, funcionamiento, filosofía, etcétera, de las estrategias de control que mencionamos, y a su vez, llegado el momento, en la revisión, diseño, entre otras cosas, de sistemas de gestión de alarmas y monitoreo, específicamente hablando del diseño de sistemas bajo la norma ISO 18.2 y el desarrollo de sistemas de tipo HMI bajo la norma ISO 101.1. De tal manera que ustedes puedan tomar con mayor alcance noción de lo que representan ustedes para la industria, compañeros. Me imagino que si bien algunos ya están en proceso de búsqueda de un empleo, algunos otros ya han tenido la experiencia de trabajar en algún sitio. Y creo, que no me dejarán mentir, que si bien ustedes como ingenieros en control de automatización tienen una gama muy grande de oportunidades, también estas tienen que ser específicamente orientadas a las habilidades en las que ustedes pueden desempeñarse. Compañeros, si ustedes ven u observan lo que representa esta visión de trabajo, nosotros tenemos cabida en el diseño tecnológico de instrumentos de forma individual. Tenemos cabida en el diseño, ¿verdad?, de los sistemas de control para la realización de una tarea o de un proceso en específico. Deberíamos tener la capacidad también, por ejemplo, de intercomunicar estos sistemas, de tal manera que podamos construir estrategias que resuelvan esas necesidades. También, por ende, la capacidad de dar mantenimiento a este tipo de distribuciones. Pero conforme esto va creciendo, compañeros, se vuelve evidente la necesidad de un sistema de monitoreo, sistemas de alarmas, sistemas de gestión de alarmas. Llegado el momento vamos a entender que un sistema de gestión de alarmas no solamente se refiere a un dispositivo que cuando detecte que un umbral se supera, pues prende un LED rojo o activa un ruido y ya con eso, ¿no? Pues a un sistema de gestión de alarmas, compañeros, nos vamos a dar cuenta que es ese administrador que va a encargarse de monitorear eventos, el desempeño de nuestro proceso, generar una base de datos para que se le pueda dar auditoría, ver si se están cumpliendo o no las expectativas, las normas, los estándares que se supone estamos estableciendo. Por ejemplo, de un sistema de gestión de alarma y de monitoreo como lo puede ser un HMI, el potencial usuario o dueño de ese equipo, de esa planta, puede determinar después de cierto tiempo, al que denominamos ciclo de vida, si lo que él está desarrollando
es rentable. Ujú. Y eso ya no nada más tiene que ver con el hecho de decir, ah, yo soy re bueno y sintonicé un PIB. O sea, son cosas totalmente distintas. Ujú. También, por ejemplo, podemos entender que esto igual se dibuja, que esto igual se dimensiona y se proporciona. Esa es otra de las posibilidades en las que ustedes pueden tener cabida aquí en este tipo de sistemas. El conocimiento y o certificación de protocolos de comunicación se vuelve evidente cuando vemos industrias de esta magnitud, ujú, entre otras cosas. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda o algún comentario? Bien. Por esta razón, compañeros, y lo que estamos mencionando, por esta situación, vuelvo a repetir, debemos no abandonar todo lo que hemos aprendido, pero sí cambiar un poco la forma en la que esto lo vemos interpretado. Ujú. Ya no solamente se trata de creer que el control es modelar, hacer operaciones matemáticas y simular. Aquí vamos a ir atendiendo en términos operativos, uh-huh, en términos de la filosofía de operación del sistema, de los criterios de operación, cómo vamos a poder establecer instrumentos. En algunos casos, asumiremos que las operaciones del control, entre otras cosas, ya están implícitas en los propios instrumentos de los que podemos asistirnos. Uh-huh. En muchos casos, si ustedes recurren a un PLC, si ustedes recurren a un PAC, si ustedes recurren a un instrumento o a una tarjeta de procesamiento, no me dejarán mentir que ya se cuenta con las herramientas preprogramadas de una ley de control. Uh-huh. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo o cuál es la siguiente etapa que el ingeniero debe de considerar? Bueno, la distribución estratégica de los mismos para poder solucionar un problema. Continuamos. Por tanto, escribimos como primer subtítulo, o como primer título, perdón, estrategias de control. Dentro de la industria, es común encontrar diversas problemáticas que superan las capacidades de la configuración clásica enlace cerrado de un sistema de control. Coma, como por ejemplo los puntos dependencia de funcionalidad en los instrumentos.
coma, dinámica de respuesta de las variables. Coma, sincronía y funcionamiento de protocolos. Coma, capacidades de procesamiento y muestreo de los instrumentos. Coma, entre otras cosas. Punto y seguido. Por lo tanto, surge la necesidad de complementar con más instrumentos a los sistemas. Coma, además, esto permite incluir otros beneficios, como descentralización de tareas, coma, disminución del grado de complejidad de los lazos, coma, entre otras cosas. Punto. Aquí, compañeros, pues básicamente lo que nos están diciendo es que cuando pasamos de la teoría a la práctica, puede haber mucha diferencia entre lo que podemos idealizar y lo que podemos ejecutar. No sé si a la fecha, a través de algún proyecto, sus propias tesis o el desarrollo de sus tesis, entre otras cosas, pues han tenido la experiencia de que ustedes planean y o proyectan una idea y cuando la quieren ejecutar, chin, es que el micro que quiero usar pues, tiene menos entradas de las que yo esperaba. Quieren aplicar tal cosa, pero resulta que los sensores que adquirieron tienen una frecuencia de operación distinta a la frecuencia o la naturaleza de la dinámica con la que responde la variable de interés.
Vaya, mil cosas que pues obviamente comienzan a disminuir las posibilidades de establecer una muy buena implementación. Además, también eso puede ir asociado o asociarse al hecho de que la sincronía de eventos, no necesariamente, compañeros, va a ser siempre la adecuada o ideal. Sabemos por simple naturaleza, por ejemplo, que la variable de temperatura tiene una velocidad de crecimiento muy distinta a su velocidad de decrecimiento. Algo que no es proporcional a lo que podría pasar, por ejemplo, con la variable de nivel. Y en caso contrario, por ejemplo, la variable de presión, ¿verdad? Puede tardar un poco en elevarse, pero con que se abra una válvula, esta se pierde por completo. Entonces, ¿cómo le damos sincronía a un proceso en el cual estamos controlando partes del mismo con diferentes variables? Pues nos vamos a dar cuenta que por eso recurrimos a las estrategias para poder dar tiempos de respuesta, para poder dar sincronía adecuada, entre otras cosas. Por otra parte, compañeros, también es muy común que nosotros pasemos por alguna condición distinta a la realidad, perdón, en la realidad distinta a la idealización, cuando nosotros decimos, bueno, este es mi lazo de control, simple retroalimentado, ¿no? Aquí está, y todo muy bien y todo muy bonito y perfecto. Sin embargo, oh sorpresa, primer problema cuando voy a la realidad, mi retroalimentación o mi feedback, ¿verdad? No es unitario ni es perfecto. Entonces ya desde aquí, primer mentira. Segundo, el instrumento y o salida que dispone esto cuenta con distinta naturaleza que mi entrada. ¿Por qué? Porque este está diseñado bajo estándares americanos y este está diseñado bajo estándares europeos. Entonces, en teoría, pues aquí los dos son señales eléctricas, los dos son señales neumáticas, pero ¿qué pasa? Que tengo que recurrir al acondicionamiento de señal para poder generar sin ningún problema mi error. Error que tengo que también acondicionar para que lo pueda interpretar de manera adecuada mi control. Control que normalmente, en términos ideales, nosotros, ¿verdad? Vemos que la señal de control en la simulación puede tomar valores positivos o valores negativos, pero que en la realidad es un aparato o instrumento que solamente deja pasar una señal eléctrica que va de 4 a 20 miliamperes. Entonces, ¿dónde están los positivos? ¿Dónde están los negativos? Pues no es cierto. Tenemos que aquí hacer otro acondicionamiento. Acondicionamiento que también se tiene que acoplar al elemento que actúa, ¿verdad? Y este a su vez con la planta. Y empezamos a hacer un rollísimo, compañeros, de tal manera que el tener líneas ideales con las que representamos los lazos de control es una mentira. Porque de la teoría a la implementación, al menos en términos de instrumentación, hay una gran diferencia. Abismal, compañeros. Por eso es que esta asignatura trata de dar noción al estudiante, al menos en términos de filosofía de operación, en términos de criterios de diseño, en términos de distribución, de cómo van a tener que idealizar una propuesta o cómo poder proyectar una propuesta que fue idealizada en términos reales.
¿Y por qué va tomando un poco de lógica el hecho de que muchos de los sistemas traten de resolverse a través de instrumentos sencillos y no antes recurrir de instrumentos que sean complejos de programar, en los cuales se implique una programación muy especializada, que tal vez solamente el que la hace la conoce y ningún operador en planta puede hacer alguna reparación o mantenimiento? Y el por qué, pues también lamentablemente pues no se recurre o no se asiste de leyes de control mucho más avanzadas. Razón por la que el PID, el ONOC, pues siguen reinando, ¿no? Porque ahí nada más hay que moverle un par de parámetros y pues uno lo logra. En cambio, pues cuando un operador que no conoce la ley de control o que no conoce cómo se formula la ley de control, pues le va a mover a una red neuronal, ¿no? Le va a mover a una cuestión difusa, entre otras cosas. ¿Queda claro lo que estamos diciendo, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Miren, las clases vamos a intentar siempre que sean, entre comillas, rápidas, dinámicas, pero también yo los invito, compañeros, a que también esto se vuelva un diálogo. De verdad, si ustedes han escuchado algo, esto les recuerda algo, este, y en el desarrollo de sus tesis, oiga, profe, pues es que mire, nosotros estamos haciendo esto y creo que ahora veo tal cosa que se puede parecer, compártanlo. Ese es el punto de construir una visión colectiva de lo que representa el brindar una profesión de control de procesos o el control a un proceso productivo. Tengan la confianza, esto es también parte de la plática. Aprovechemos las experiencias y las cosas que podemos brindar. En mi caso, compañeros, he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos que tienen que ver con la automatización de máquinas de impresión industrial, de calderas, de sistemas robóticos que permiten adquirir la energía solar para fines de desalinización de agua de mar o producción de energía eléctrica. Este, Automatización simple de algunos equipos básicos de apertura, cierre de válvulas, bla, 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 bla. A lo que voy, puedo compartirles que cuando uno proyecta una idea, pues ve el lazo de control y ve esto y ve lo otro y dice, ah, pues aquí está. Pero el problema es de cuando uno llega a la propuesta física, al adquirir equipo, al adquirir ciertas cosas, pues ya no es tan evidente. Ahora también, algo que también vamos a trabajar aquí, o que al menos vamos a tratar lo mejor que se pueda, es si las propuestas son viables, son rentables. Pero no solo desde un punto de vista, pues, sale más caro, sí, no, sale más barato, sí, no, sino algo que sea sustentado por una metodología que valide que las cosas que estamos proponiendo pueden ser funcionales. ¿Sí se entiende? O sea, no sé si aquí alguien ha utilizado, al menos por ejemplo para el desarrollo de sus tesis, ya alguna metodología que sustente porque lo que dicen que están haciendo pues vale la pena o no vale la pena, pero pues también vamos a darle un poquito de entrada a metodologías como la UV, entre otras, para poder decir, ah, pues esto sí vale la pena, ¿no? Una estrategia de control también tiene manera de ser justificada y no solamente desde el hecho de se distribuyen los instrumentos, funciona y pues órale. Entonces, no sé si con todo lo que estamos diciendo, compañeros, quede claro lo que pues, tratamos de decir, pero a su vez, ¿por dónde va el curso? Primero vamos a pasar de la visión libreta, vamos a decirlo así, a la visión práctica. ¿Cómo llevo lo que he propuesto hasta el semestre anterior a una forma real y que pueda resolver un problema? Y dos, con todo lo que va a implicar, cómo lo monitoreo, cómo lo gestiono para que sea funcional, cómo lo puedo supervisar, cómo puedo construir algo que llegado el momento vamos a denominar como ciclo de vida
de un sistema. Porque, por ejemplo, también eso es algo bastante importante y que muy pocas veces se toma en cuenta. Las cosas no son eternas, necesitan de mantenimiento, necesitan de actualización. Ujú. Vamos a generar la idea de lo que es eso y pues ya con todo ello, pues tratar entonces de entender un poquito más el control, pero desde el punto de vista filosofía, operación e implementación. Obviamente también el diseño. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran compartir? Yo, profesor, una pregunta. Sí, Jorge. Eh, Comenta que tenemos que darle mantenimiento a la maquinaria y todo eso, pero en la mayoría de los casos, en las industrias, por lo que he llegado a saber, se trata de evitar ese mantenimiento porque es una pérdida para la empresa. Entonces, ¿habría alguna forma como, no sé, algún predictivo para saber en qué punto ya cierta maquinaria o cierta parte del lazo de control o de toda la planta requiera sí, de mantenimiento y no nada más como un preventivo? De hecho, compañero, vamos a decirlo así, solo le doy la razón en parte de lo que menciona. ¿En qué sentido? Más que evitar hacer un mantenimiento, lo que las industrias y o empresas siempre van a querer evitar es el parar el proceso. Porque eso significa parar producción y pues parar producción implica pérdida. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos una propuesta de control en la cual implementamos de forma adecuada un sistema de gestión de alarmas o a su vez de forma adecuada un sistema de monitoreo e interfaz, vamos a determinar desde la primer puesta en marcha del sistema hacia adelante en su ciclo de vida, precisamente el tiempo de ciclo de vida. Entonces, se proyectará en específico en qué momento de la operación la máquina es rentable, que pueda ser parada, hacer o que pueda ser detenida, ya sea de manera parcial o total, que se pueda corregir, ajustar, calibrar, engrasar, como usted le quiera llamar, y otra vez para adelante. Entonces, con esa auditoría que usted puede generar a través de los sistemas de adquisición de datos y procesamiento de los mismos que se proyectan para un equipo, va usted a tener una mejor respuesta y a su vez obtención de beneficios que no hacer un mantenimiento. Más que tener una visión predictiva de, híjole, pues como que en 2 meses, en 2, 3 meses hago mi estimación de que debo parar la máquina. No, aquí es, en tal momento, yo ya establezco bajo el ciclo de vida cuándo se debe parar el equipo, se le tiene que hacer el servicio y con eso es más que suficiente para que siga operando sin ningún problema. Un ejemplo o una equivalencia de lo que le estoy mencionando es, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un coche. Nosotros no hacemos o no deberíamos hacer una predicción de, pues es que más o menos yo le meto 5,000 kilómetros al año y nada más lo uso los domingos. Ah, pues entonces le voy a hacer servicio pues, nada más los diciembres, ¿no? No, 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 no. Por ley, por conveniencia, por detalles de garantía de algunas piezas, entre otras cosas, nosotros contamos con algo que es en el manual o en el de los servicios, las estipulaciones del ciclo de vida de los componentes que vamos a tener en desgaste. Entonces ahí nos dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, 5,000 kilómetros o un año, servicio. Ya está proyectado. ¿Por qué? Porque si no lo haces en ese momento, pues puede que
las primeras ocasiones o los primeros días no pase nada, pero a la larga se te desviela el motor y entonces por no parar un día, ahora vas a tener parado todo el año hasta la quiebra, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar también llegado el momento, compañero, en esta asignatura. La determinación adecuada de lo que es el ciclo de vida de un sistema y todo lo que implica respecto a ello. No sé si quede claro, Jorge. Sí, profesor, ya le entendí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Profesor, tengo una duda. Claro, Axel. Alex, perdón. ¿Qué tan, si se pudiera manejar, por ejemplo, no sé, en su experiencia como en la industria, un porcentaje de ciertas desviaciones o ciertas perturbaciones que tienen, por ejemplo, sobre una estrategia implementada, ya sea componentes mecánicos o eléctricos, usted podría decir a qué porcentaje podría equivaler eso, o sea, esas fallas, no solo de la estrategia, sino de la parte mecánica y eléctrica de un sistema? No, no puedo darle un número exacto porque habría que hablar específicamente de un sistema en particular o un tipo o género de sistemas, pero precisamente, por ejemplo, cuando nosotros este, establecemos de manera adecuada lo que determinamos o denominamos como ciclo de vida del sistema, usted está considerando el ciclo de vida que resulta del cruce permisible de todos los elementos que lo componen. Entonces, cuando usted dice, bueno, yo tengo, mmm, bueno, voy a decir la palabra porque está aquí conmigo la mano, tengo un mouse, ¿no? Mi mouse está compuesto de una carcasa de plástico, de un scroll, de un par de botones, un par de tornillos y un láser, ¿no? Entonces, cada elemento que acabo de mencionar de forma individual tiene un ciclo de vida correspondiente. El plástico, pues, millones de años, ¿no? Pero el láser, nada más, a lo mucho 2 años de vida. Entonces, si nosotros hiciéramos una eh, visión estadística de, oye, ¿cuántos mouse se van a echar a perder antes de los millones de años que dura el plástico? Pues todos, ¿no? Pero si nosotros lo decimos en términos de, oye, ¿cuántos mouse se han estado descomponiendo en términos de láser? Pues entonces el ciclo de vida lo podemos determinar de la cota más baja de vida de los elementos o elemento que lo componen. Y ahí podemos establecer, entre comillas, un porcentaje e incidencia de por qué se descompone algo y cuál es la pieza en particular que lo está provocando, ¿no? Es como si dijéramos, eh, ¿por qué dejó de funcionar mi vehículo? ¿Porque se acabaron los asientos o porque se acabó la gasolina, ¿no? Entonces primero se va a acabar la gasolina antes de que, o inclusive no se acaba, se va a degradar, aunque no use el carro, antes de que se acabe la tela del asiento, ¿no? No sé si más bien eso responda a la pregunta que usted me está haciendo, compañero, eh, aunque es un poco distinto al número en específico que tal vez usted quería escuchar. Sí, sí, corresponde a eso. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Muy bien, compañeros. Pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día de mañana, si no me equivoco. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego.